viendo el intercambio gaseoso que se da entre el oxígeno y el dióxido de carbono en los alvéolos y con los capilares pulmonares. Al inspirar el aire con oxígeno, este entra a los pulmones por medio de las vías respiratorias. Dentro de los pulmones se va a los alvéolos y ahí atraviesa la membrana alveolar y pasa a la sangre de los capilares sanguíneos, los cuales llevan dióxido de carbono. Este es eliminado hacia el exterior a través de las mismas vías respiratorias que la sangre lleva al oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo por medio de los glóbulos rojos. Aquí vemos que entra la sangre oxigenada, se hace la hematosis, el intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno, y sale la sangre no oxigenada. Menciona la anatomía y fisiología de un alvéolo pulmonar. Los alvéolos, aquí los estamos viendo, tienen una pared membranosa muy delgada de unas 4 micras de grosor. Uno de sus lados es el que tiene contacto con el aire que llega de los bronquiolos y el otro lado está relacionado con la red capilar por donde vienen los glóbulos rojos para realizar la hematosis. ¿Qué son los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos tienen la proteína transportadora de oxígeno llamada hemoglobina. Son discos bicóncavos, como lo vemos aquí, de un diámetro de 7 a 8 micrómetros, son muy resistentes y son flexibles. Esto permite el ser flexibles permite que se deformen sin que se rompan mientras son comprimidos durante su recorrido por los capilares. ¿Cuál es el número considerado normal en el organismo humano? Un hombre adulto sano tiene aproximadamente 5.4 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre y una mujer adulta aproximadamente de 4.8 millones. La hemoglobina de los glóbulos rojos se une a las moléculas. Aquí en esta gráfica vemos donde se están uniendo las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono. Esto ayuda a que se haga la transportación de la sangre a las células del cuerpo. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos. Tiene 4 átomos. Aquí estamos viendo la forma elíptica de la molécula de polipéptico, porque tiene 4, como dice aquí. La proteína es la responsable de darle el color rojo a los glóbulos rojos y por lo tanto a la sangre también. ¿Qué es el dióxido de carbono y cómo participa en la hematosis? El dióxido de carbono es el gas que desechamos. Es el que se produce al combinarse el oxígeno para obtener energía para el cuerpo. Como ya lo mencionamos antes, es el que sale de las vías respiratorias. Los pulmones permiten la entrada del aire con oxígeno hacia adentro de los pulmones, así como expulsan el dióxido de carbono al expirar. La participación en la hematosis es como ya lo hemos mencionado. Al hacer un intercambio de gases junto con el oxígeno, ésta se produce. ¿Qué es el oxígeno y cómo participa en la hematosis? El oxígeno es un elemento químico esencial para nuestra respiración y la vida del ser humano. Sin el oxígeno, obviamente, no podríamos vivir. Su aportación en la hematosis es, como ya lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores, que hacen un intercambio de gases entre el aire con oxígeno y la sangre rica en dióxido de carbono. ¿Qué es la gasometría y qué parámetros mide? La gasometría es una prueba de medición de gases en cualquier fluido. Esta mide la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que hay en la sangre. Los parámetros que mide son el pH, para conocer la acidez, la presión parcial de dióxido de carbono, la presión parcial de oxígeno. También se puede calcular el bicarbonato sódico, entre otros. Los parámetros gasométricos en condiciones normales se pueden dividir en varios. En esta ocasión estamos viendo los parámetros de la sangre arterial y los parámetros de la sangre venosa. En estas dos gráficas representamos cuáles son los parámetros de la sangre arterial y acá a un lado los parámetros de la sangre venosa.